que resultará memorable, resultará para la memoria de las personas que nos quieren mucho, a mi querida invitada María Elena Arteaga, conocida en los bajos fondos como Malena. Malena, ¿cómo estás, Malena? Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. En los bajos, en los medios y en los altos, en todos los espacios posibles. Bueno, yo estoy muy contento de encontrarme contigo en este espacio. Nos hemos visto en Venezuela, nos hemos visto en México. Sí. Todavía no me has venido a visitar aquí en tu casa, pero siempre hemos tenido una amistad muy, muy bonita y también con tu amado esposo, Carlos. Así que Mm, estoy muy contento que hayas aceptado esta invitación a esta entrevista. yo Cuéntame, también cuéntame, estoy muy contenta. Malena, cuéntame qué puedes decir tú de tu infancia que trascienda a esta etapa de tu vida. Ay, que soy muy habladora, siempre he sido muy habladora, eso no ha cambiado. Te voy a decir algo, tanto así eh, eh, que me encanta esa pregunta porque inmediatamente me lleva a esta anécdota de la infancia y es que me contaba mi papá que yo llegaba al colegio, perdón, a la casa contándole, papá, yo te voy a decir, no quiero regresar al colegio. ¿Y cómo así? Es que esa maestra lo único que hace es ponerme una teipa en la boca. Teipa es cinta adhesiva, ¿sabes? Me ponía una cinta adhesiva para que no hablara más. A mí me disfrazaban de ladrillo. ¿Cómo ladrillo qué? Sí, quédese ahí calladito, sentadito, no se mueva, no respire. Me disfrazaban de ladrillo. Así que esa Quédate quieto. coincidencia de los parlanchines, pues nos lleva por esa Ah, misma vía. Yo tuve la ocasión de conocer principalmente por vía fotográfica a tu papá y sé que te unía un profundo amor. Me gustaría que me dijeras qué heredaste de él. además de la estatura, mi papá era muy alto. Fíjate, en este tiempo he valorado muchísimo que de mi papá me quedó la disciplina, ¿sí? Este tema de, digamos, abrazar el ser consecuente con aquello que persigo. ¿No? Y la palabra que me viene es la disciplina. Mi papá fue un hombre muy soñador, muy persistente. Y pues bueno, creo que, no sé si tanto el ser soñador como él, ¿no? Eh, pero sí el de mantenerme en el camino por aquello que me propongo. ¿Y tu mami? Wow, de mi mamá, el cuidado. Mi mamá eh, la definía esa cosa de estar, de estar pendiente del otro, del cuidado del otro. Mi mamá era una mujer muy bondadosa, muy bondadosa. Y yo naturalmente me inclino para esto de cuidar a los otros. Yo creo que de más. Pero se me da. Y inicialmente, en mis tiempos más jóvenes, podría manifestarse en la solidaridad y también en esto del ser compañera. Y en el último tiempo, bueno, por situaciones de salud de mis padres, yo pues me constituí en la cuidadora de los dos. Y eso fue posible gracias a que se lo aprendí a mi mamá. Cuando, cuando eras ya adolescente, ¿cuáles fueron tus principales éxitos? Mi principal éxito de la adolescencia. Yo era una buena fugitiva. Era muy exitosa ejecutando mis planes de fuga de mi papá y de mi mamá, porque fueron muy rigurosos conmigo.
y muy estrictos, ¿no? Más mi papá, ¿no? Pero como mi mamá se apegaba a lo que mi papá disponía, entonces, pues bueno, digamos que eh, a mí siempre me gustaba estar presente, estar en la movida de mis compañeros, entre otras cosas, porque ellos eran, yo siempre era la menor de los grupos, ¿no? Mis compañeros eran mayores, todos. Y bueno, yo quería igualarme, yo quería estar al nivel, y por supuesto que las licencias que ellos tenían para mí no eran posibles, ni para mi papá ni mi mamá. Y bueno, pues, pero eso no impedía. Entonces yo siempre tenía algo por allí montadito para participar en lo que mis amiguitos planificaban. Entonces era muy exitosa, Pues, evadiendo. fíjate que en mi caso, mi madre era la más estricta y yo no fui rebelde. De hecho, yo era de los que llegaba a mi casa a las 10 de la noche, a más tardar, ya grande, ya, Así. sí, claro, claro. Eh, mi mamá tenía mucha disciplina, muy estricta. Mi padre no, mi padre al contrario ni se metía, nada, ni a favor ni en contra, no se metía para nada. Mi papá era un hombre extraordinario, a mí me encantaba sentarme a conversar con él. Pero yo la pasaba muy bien en mi casa, me divertía mucho, porque siempre Sí, fui un hombre de libros, como sabes, me gusta mucho leer. sí. Entonces, digamos que a mí la calle me atraía para ir a cantar, era el motivo principal de mis posibles fugas, pero bueno, no fui muy rebelde cuando joven. Cuéntame, cuando entraste ahora en este mundo del coaching, en- yo vi vamos a decir, tu evolución, Ujú. porque primero pasaste al mundo de la facilitación y después al mundo del coaching. Eh, Ahora tienes una especie de dualidad, pero está prevaleciendo el coaching. Estás haciendo mucho Sí, más coaching que facilitación. sí. Te lo digo de esta forma, ¿no? El espacio puede que haya cambiado, pero la esencia de lo que están en estos dos roles sigue siendo la misma y es acompañar procesos de aprendizaje. Bien, entonces, digamos que el hecho de que en este momento exista mayor dedicación en el espacio del coaching, bueno, inclusive puede tener relación un poco con estos cambios que han venido sucediendo en el último tiempo con el tema de la presencialidad. Inclusive yo pudiera decirte que mi disposición inicial y natural, inclusive para hacer el coaching, era el cara a cara, ¿no? Pero bueno, la forma como se ha venido recomponiendo esto de cómo acompañar a otros en estos espacios de aprendizaje, bueno, me ha movido a este espacio de la virtualidad y las oportunidades que se han presentado han tenido que ver más con el coaching que con la facilitación, que también hoy día la podemos hacer virtual y bueno, tú ahí estás desarrollando todo este proyecto de formación en ese espacio. Pero te diría que para mí los dos son de altísimo valor, me encantan porque los dos encierran, en esencia, acompañar procesos de aprendizaje de otro. Y ahí yo me muevo como pez en el agua, tengo que reconocer, me gusta, me apasiona. Tú llegas ahora a la virtualidad con un nuevo producto. eh, Sí, Se llama PowerFem, ¿es? exprésate con PowerFame, es el Exprésate con producto. PowerFem. A ver, Sí. ahora que llegó la representante de España y la representante de Portugal, porque está, aunque no lo creas, está mi querida Vanessa Urbina conectada desde España y María Ángel conectada desde Portugal. Entonces, háblanos de esa nueva iniciativa. Bien, este programa eh, inicia en el año 2018 y para aquel momento aparece con el propósito de atender las inquietudes de un grupo de mujeres empresarias, emprendedoras en Estados Unidos, mujeres latinas específicamente. Y
para aquel tiempo, digamos que, como mencioné al principio, el objetivo fundamental era apoyar a estas mujeres a desarrollar habilidades de comunicación para hacerse más efectivas en los espacios de conversación, tanto con sus socios de emprendimiento como sus socios o colaboradores dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, había la inquietud de desarrollar estas habilidades específicamente relacionadas con la efectividad comunicacional, dado que en este esquema comercial en el que ellas inician y, digamos, desarrollan su emprendimiento, el modelo prevalecía, si bien es cierto que el modelo está orientado a que el emprendimiento se desarrolle en pareja, la figura que predomina, la figuración que predomina es la del hombre, ¿no? Entonces, bueno, el programa nace con el objetivo de darle mejores herramientas a estas mujeres para que, como digo, pudieran desarrollar mejores acuerdos con sus socios, que en muchas ocasiones eran pareja, pero también con sus colaboradores que tienen la particularidad, en su mayoría, de ser también inmigrantes y la composición allí cultural bastante variada y muy diversa. Muy ¿Sí? bien, muy bien. Déjame preguntarte, entiendo que hablas de 7 condiciones, 7 pasos, 7 modelos. Cuéntame un poco cómo es eso de las 7 formas. Fíjate, las 7 claves para darle fuerza al poder de la palabra. Así es Ajá, como me gusta nombrarlo. presentarlo, nombrarlo, exactamente. Fíjate, estas 7 claves están vinculadas con 7 habilidades que vamos trabajando durante el programa. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, una clave muy importante para yo poder comunicarme con otro efectivamente es tener conciencia de la realidad, ¿no? Saber, yo lo pongo en estos términos, saber y conocer el terreno en el que yo estoy parada, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando yo estoy consciente de dónde estoy parada, mi conversación está fundamentada en estos elementos que forman parte de una realidad que yo la puedo distinguir, pero que tú también la puedes distinguir. Salgo del espacio de conversaciones especulativas, por decirlo de alguna manera, para entrar en el espacio de conversaciones que estén sostenidas en la precisión del lenguaje. ¿Sí? Esto es un elemento Ahora fundamental. cuando nos situamos en esas circunstancias, hay dos percepciones. Las afirmaciones que yo hago de las circunstancias en las cuales me encuentro y las afirmaciones que hacen sobre mí, acerca Uh del -huh, lugar donde me ven que estoy. uh -huh. Y también están el otro lado, el otro lado, ahí estoy viendo a Carlito que está en la cámara. Él sabe que a mí la ingeniería no me abandona, entonces del otro lado está los juicios que yo tengo sobre el lugar que yo estoy ocupando y los juicios que tienen las personas que me ven en el lugar que yo estoy ocupando. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacen la mezcla de esas afirmaciones y esos juicios para convertirlo en la primera clave? Bien, el proceso clave a aprender allí es distinguir un juicio fundado de un juicio no fundado. ¿Sí? Y allí la diferencia entre uno y otro son las evidencias que yo puedo aportar para fundar el juicio. Las evidencias son las afirmaciones. Y ¿Sí? entonces hay un proceso que hace la persona consigo mismo y hay un proceso que lo hace que un coach de parte de ustedes. Sí, este proceso de aprender, porque es un aprendizaje, ¿no? Cuando yo en mi lenguaje estoy desde la afirmación, y la afirmación es la evidencia, lo que da cuenta, eso que tanto tú como yo lo podemos ver, ¿no? Ese es el lenguaje desde la afirmación. ¿No? Y aprender a cuando estoy allí y cuando estoy hablando desde juicios que son válidos, es decir, especulaciones,
que pueden tener validez, ¿m? Ese proceso de aprendizaje es el que el coach acompaña. Porque aprender esto, cuando hablo desde la afirmación o cuando estoy hablando desde la especulación sin fundamento, sin base, este aprendizaje requiere que yo, como observador, ¿verdad? Cambie también esa apreciación que estoy teniendo de la realidad. Muy bien. Cambia la forma como yo lo observo, cambia la forma como yo me expreso. Bueno, Ortega y Gasset dice que el hombre es él y sus circunstancias. Entonces, aquí tendremos que cambiar la afirmación y decir que la mujer es ella y sus circunstancias, con la primera fase. Sí, diría que sí, es cómo me observo como mujer en las circunstancias. Yo Perfecto. creo que eso es importante. Muy bien, vayámonos a la segunda clave. Bien, la segunda clave, fíjate que es como una derivación de la primera, ¿sí? Si bien aprendo, ¿no? A cómo uso el lenguaje, o cuáles son los elementos del lenguaje que voy a utilizar en este espacio de la realidad, ¿no? Y cómo me reconcilio con mi autoconfianza y mi amor propio, voy al siguiente espacio, que es el espacio, bueno, ¿qué es lo que yo quiero para mí? ¿Cuál es el mundo que yo quiero construir? A partir de este momento, ¿qué es lo que distingo como posible para mí? ¿No? Este ejercicio es un ejercicio creativo, es un ejercicio de visualización que implica cambios. Y ese cambio aparece una vez que yo hago la declaración. ¿Bien? Entonces, otra vez, aquí el lenguaje es un lenguaje creativo, es un lenguaje para la creación, es un lenguaje para la generación. ¿Bien? Y Quizás, es quizás, importantísimo. quizás tú recordarás un ejercicio que hiciste al lado mío, que era un ejercicio sobre los sueños. Y Sí. en el ejercicio para los sueños, una de los ejemplos que yo pongo es a ese extraordinario hombre que fue Randy Pausch, en donde él hizo una especie de lista de sueños y los cumplió todos antes de morir. Cuando le declararon el cáncer, él declaró cuáles eran sus sueños y dijo, bueno, ahora hasta antes de morir yo voy a cumplir todo eso. ¿En qué se parece esa declaración que acabas de nombrar, de casi de deseos, a esa a ejercicio de la segunda clave? El poder de una declaración reside no solamente en empezar a visualizar aquello que quiero para mí. Una vez que yo lo pongo en el lenguaje verbal o escrito, yo me comprometo a generar acciones para que eso sea posible. Y eso fue lo que ocurrió con este señor. Él hizo todo lo necesario, habló con las personas, hizo acuerdos, o sea, él se movió en la dirección necesaria para que aquello que él dijo que quería para sí, aquello que él dijo que quería experimentar, fuera posible. Entonces, ese es el poder del lenguaje, porque una vez que yo lo digo, ¿sí? Me movilizo para que eso ocurra, ¿no? Y fíjate, las declaraciones son muy importantes porque yo pongo allí en juego mi identidad, ¿sí? ¿Entiendes? O sea, no sé si a ustedes les ha pasado esto de que, bueno, ven que una persona dice, pero no pasa nada de aquello que dice que va a hacer o aquello que dice que quiere para sí, ¿no? Entonces, algo que trabajamos muchísimo en este espacio es que una vez que tú has dicho aquello, que has declarado lo que quieres como posible, ponte en movimiento, persigue ese sueño, porque tu identidad va allí, en aquello que tú dijiste. Dice la frase de un sabio, dice que el universo premia la acción y no el pensamiento. Y Mm. fíjate qué interesante, porque aquí me vinieron dos imágenes, como tengo dos personas que quiero mucho en sala, que son María Ángel y Luis Paul, me vino una declaración de esta semana de María Ángel que tiene que ver con su equivalencia del doctorado, que ha sido una pesadilla para ella en Portugal, porque ella hizo un doctorado, cometió el error de hacer un doctorado de 4 años, cuando el doctorado en Portugal son 3 años. Ellos no entienden que un doctorado en Venezuela tarda 5 años. Entonces, como tienen un doctorado de 5 años, equivalerlo a un doctorado de 3 años como que no les cuadra. En mi mundo estúpido mental, deberían darle 2 doctorados, ¿verdad? O sea, o hacer lo que estudie un par de materias más para darle 2 doctorados, pero no es así. Entonces, esta semana hizo una declaración y espero que
que hagamos consecuencia de esa declaración, que le dije, si no te dan el doctorado en Portugal, velo a buscar en otro país de Europa, porque seguramente va a ser más fácil que te lo den en otro país que en el país donde estás viviendo. Y Sí, otra sí. declaración que me dio mucho sentido lo que acabas de decir es la de Luis Paul. Luis Paul me declaró, déjame que prenda el micrófono para que él me corrobore, me dijo que el año pasado iba a facilitar 500 horas o algo así. Fue una cosa bastante importante el número de horas de facilitación. ¿Cuántas horas eran, Luis Paul? Prende el micrófono, no sea pichirre, ¿vale? Inicialmente eran, me puse la meta de 250 horas y cuando la logré dije que iba a ser 500. 500 horas de facilitación como parte de su proceso de certificación como facilitador profesional y fíjate, declaró las 250 y fue para 500. Entonces, muchas veces lo que importa entonces en esa segunda clave no es solamente la declaración, sino la acción que es la Sí, consecuencia de la declaración. sí, ¿Entendí bien? sí. Yo, Totalmente. como que llevo Fíjate que aprobado dos claves ya debo aprobado ya dos no, claves. no, y abriste la puerta para la tercera. ¿No? Aprobaste las dos primeras y abriste la puerta para la tercera, o sea que tienes un punto adicional. Mira que Este, Vanessa no me ha escrito y yo estoy muy triste porque no me ha escrito Vanessa. Yo cuando Vanessa no me saluda, mi corazoncito se pone triste. Ah, es que no me puede escribir porque anda callejeando, imagínate, allá en su hermosa ciudad. ¿Dónde estás ahorita? ¿Quién sabe? Tienes que prender el micrófono. La capacidad de leer los labios en español desde Europa no puedo. Nada, no, simplemente que estoy escuchando, es que estoy ya casi llegando a casa porque salgo de una actividad de voluntariado con personas mayores y claro, no me quería perder la intervención, me está encantando, de verdad, o sea, enhorabuena, Malena, me encanta todo, o sea, lo quiero ver en diferido de nuevo, o sea que nada, ahora en cuanto ¿sabes? Cuando llegue y me ubique en casa me pongo bien, como me encanta estar genial. escuchando todo lo que hace Adrián. Un besito desde La Rioja y nada, os espero por aquí a tomar un vino cuando vengáis a España, ¿vale? Ay, qué Un beso. maravilla. Allí estaremos. Me Nos, encanta. nos sacrificaremos. Ajá, Sí, entonces ya. vayamos avanzando. Ok, me abriste el paso entonces me abriste el espacio para la tercera estación que tiene que ver con el desarrollo de la determinación y la resolución para llevar adelante aquello que ha sido declarado, es decir, para convertirlo en realidad, ¿no? Porque en la segunda estación estamos en la conexión con el futuro, visualizando, identificando posibilidades. Pero como bien decías, como el universo no premia el sueño, sino la acción, ¿qué es lo que hay que entonces ocuparse? A poner en movimiento, no solamente, no yo solamente en movimiento para que las cosas ocurran, identificando acciones, sino también con quién tengo que conversar para que esto sea posible, con quién me tengo que poner de acuerdo. Esto es algo que podré hacer yo sola o lo tengo que hacer con otro. Y este ejercicio conversacional, el éxito de este ejercicio y de los acuerdos posibles reside en dos, lo que nosotros en coaching llamamos dos actos lingüísticos fundamentales, el pedir y el ofrecer. Si yo no sé pedir, las posibilidades de la efectividad de las acciones que esté coordinando disminuyen. Y no se diga si no sé ofrecer, si no soy oferta. Entonces, si bien es cierto, son dos actos lingüísticos muy importantes, ambos requieren de una disposición emocional y corporal muy particular, pedir y ofrecer. Además, ¿Ya? ambos forman parte del famoso ciclo de la promesa y sin lugar a dudas, Exactamente, no hay promesa efectiva si no hay una petición efectiva y una aceptación efectiva. exactamente. Ujú. Pedidos y ofertas claras. Si no hay pedidos y ofertas claras, la efectividad de la conversación se ve comprometida. Y fíjate, no es solamente lo que en la palabra, en el ejercicio de la palabra ocurre, para mí es importantísimo conectarse con el cuerpo y la emoción que es necesario para este ejercicio conversacional. ¿Sí? Porque muchas veces, oye, yo quisiera, tengo la intención, pero es que me da pena pedir o me da pena mostrar, ¿no? Entonces, cómo la pena, cómo inclusive ideas de, oye, pero es que a mí me enseñaron que eso de pedir no está bien, usted puede sola. O sea, mira todas las cosas que hay que trabajar para poder tener
digamos, el estado de ánimo y el cuerpo que se necesita para hacer ejercicio de pedir. No se diga esto del ofrecer. ¿Cómo culturalmente nos han limitado para hacernos visibles como oferta para otros? Porque, o sea, eso de que la gente esté haciendo contigo, no digas, porque es que después la gente puede hacer contigo lo que quiera. Entonces, allí, esta es una clave muy importante, ¿no? ¿En quién me tengo que constituir para empezar a coordinar, no solamente en términos de lenguaje, sino también en mi integración como ser, para empezar a coordinar acciones con otros? Mira, me está Esta es una clave anotando María fundamental. Ángel, me está anotando María Ángel que en el idiolecto de España y de Portugal, pena está relacionada con dolor y no con vergüenza. Fíjate, Ujú. qué Por eso es interesante. por eso es que las canciones que nombran la pena en el español de España suenan distintos a Sí. nuestros oídos. Ajá, fíjate, me hiciste acordar el idiolecto maracucho que eh, dice, pedí por esa boquita que no sabe cuándo Que vos están no por sabes darte. cuánto están por darte. Sí, Entonces, fíjate, sí. fíjate por eso es que a mí me interesan mucho estos temas, porque mira, yo no he visto una profesión a la cual la gente le saque tanto el cuerpo y le cambie tanto los nombres como la de vendedor. Mm, Y parecía que les diera vergüenza decir que son vendedores. La verdad es que todo el mundo vende todo el tiempo. Como dice mi todo querido bien. Carlos Rosales, con ese maravilloso libro de Personas compran personas. Entonces, fíjate, al negarse a reconocer el valor de venderse, ¿eh? Y Mm, le cambian los nombres y le ponen de todas las cosas posibles para llamar director comercial. Allí en España es muy común, director comercial. ¿Qué director comercial? Es vendedor y ya. Pero es que eso de andar ofreciendo en algunos contextos está mal visto. sí. Y fíjate que algo que yo he aprendido, porque esto ha sido un aprendizaje, ¿no? Lo que yo puedo revelar aquí es algo que ha pasado por mi piel, no es ninguna cosa que yo haya, digamos, que esté repitiendo. O sea, no sabes, o sea, uno de mis procesos más importantes fue ese, o sea, el hacerme visible, ¿no? Y el mostrarme a otros. Bueno, Es una, muchacha, con ese tamañote, si a ti no hay forma de no hacerte visible, ¿oíste? no, exactamente. Pero hacerme visible desde mi voz, Ah, ¿sí? ok, ok. Desde mi voz, ¿no? Poner afuera mi voz, digamos, convencerme que tengo algo que decir y en eso que tengo algo que decir a otros hay una oferta. La oferta es una venta, eso es lo que es. La oferta Bueno, es una venta. llegamos al dintel de la cosa, a la fase número 4, la clave 4. Ajá, fíjate, la clave Ahí 4. ahí te están trayendo a alguien de tu casa, porque ya estoy viendo a Carlitos ahí haciendo gestos para traer a alguien. Ah, Están mira, mira, reclutando. Hola, mira, Alexandra. mira quién está ahí. Alexandra Ferguson. Qué chévere. Bien, mira, la cuarta clave tiene que ver mucho cómo manejo mi espacio relacional, ¿sí? Y esto también va en línea con la anterior, porque vamos, si para echar adelante aquello que me he propuesto, que me he planteado, me doy cuenta, ¿no? Que es algo que requiere de la llamado y la contribución de otros, pues bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo gestiono esas relaciones? Fíjate, esta invitación que Adrián, que se hizo posible a través de esta relación con Adrián, da cuenta de eso, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros generar espacios de colaboración, de contribución para expandir nuestro mundo de posibilidades? Bien, ahora, todo es... Dice Kenneth Blanchard que se llama nadie puede nadie sabe más que todos juntos. Ah, ¿eh? Y, y eso tiene que ver mucho de la relación tuya conmigo, porque cuando empezó la relación parecía que el que tenía la posibilidad de estar ofreciendo era yo. Mm.
pero cuando se presentó una necesidad catastrófica en mi vida, quien apareció para ofrecer fuiste tú. Ujú. Y, y yo recuerdo el esfuerzo que hiciste al lado de mi querida Maru García Marín y de mi querido amigo Alfredo Carrera para crear un fondo para apoyarme en momentos de grave dificultad financiera producto de mi catástrofe de salud. Así fue. Entonces, fíjate Sí. qué interesante que honor con honor se para. Sí. Y fíjate, todo esto circula en las conversaciones, ¿bien? Otra vez, ¿qué puedo pedir? ¿Cómo soy oferta para el otro? También puede ocurrir que en el espacio de las relaciones ocurra lo que rupturas, ¿no? Porque las relaciones no van en una línea continua, ¿bien? La relación fluye en subidas y bajadas, momentos estelares y momentos de caída. Ahora, si esa relación es relevante, significativa, ¿qué hago cuando estoy abajo? Cuando dejo de estar en ese... Déjame Ah, intervenir para decirte que a mí, por ejemplo, me costó un mundo aceptar el apoyo financiero de otros. Yo no estaba acostumbrado a eso, estaba acostumbrado a tener yo mi independencia financiera. Y claro, cuando empiezan las facturas a exceder los 2 millones de dólares, pues la cosa se puso un poquito difícil de estar a motor propio. Pero a mí me costó muchísimo aceptarlo. Si yo creo que si no hubiera estado Maru de por medio y luego tú y Alfredo, pues yo no hubiera aceptado la ayuda, porque yo veía mal que fueran a poner un fondo a nombre mío para recibir ayuda de parte de personas que me querían. Y si bien es cierto, las sumas que aportó ese fondo no fueron, digamos, desde el punto de vista de proporciones, no eran enormes, pero oye, fue la comida. Entonces, uno tiene que saber eso, que las relaciones a veces, cuando uno es capaz de aceptar una oferta, fue porque se estableció una relación. Si no hay relación, no hay confianza. Y si no hay confianza, no hay promesa. Mira, has invocado dos cosas que son fundamentales, trabajarlas y reconocerlas como claves para esto de lo que estamos hablando. La primera, el ejercicio del reconocimiento del otro y aceptación del otro. Y eso requiere de una disposición muy particular, que es la conexión con el amor. Todo eso que tú describes ocurrió porque te entendimos y nos conectamos contigo desde el espacio del amor. ¿Sí? Eso es lo primero. Y también la confianza. ¿Eh? Porque, a ver, tú nos entregaste la confianza a las personas que estuvimos allí porque juzgaste que éramos o somos, no éramos, porque seguimos siendo personas responsables, personas sinceras y competentes para aquello a lo que nos ofrecí. ¿Bien? Entonces, estos dos elementos, ¿no? Cultivar estos dos elementos son fundamentales en el espacio relacional. En tanto más fortalecida aparezcamos en nuestra capacidad de entender al otro desde el amor y desde la aceptación, como un ejercicio de aceptación, y además nos constituyamos como personas confiables para el otro, nuestra red relacional no solamente se amplía, sino que está fortalecida. Muy bien. ¿Sí? Llegamos a la quinta clave. No hay quinto malo, dicen No Alexandra, hay, ¿verdad? no hay quinto malo. Mira, eh, Es que ella no se ha contado porque no se dio cuenta que fue la quinta participante. No hay quinto malo. no hay quinto malo. Mira, eh, esta quinta clave va muy relacionada con la segunda y tiene que ver con darle nombre a mis mundos, ¿no? No a mis mundos, la mis, a mi Bueno, mundo, mira que a mi mundo. Las Bismundos traen a mi mente unos recuerdos. Me acuerdo de una que se llamaba Pilar, que A era, mí, ay, no me puedo acordar el apellido, ¿quién era es esa? hermosísima. A ver si María Ángel se acuerda de una Bismundo que se llamaba Pilar. Wow, era Ay, una.
una chica venezolana. Alguna vez me voy a acordar, ahorita me voy a acordar. Bueno, ya la dejamos al pendiente. Pero fíjate, Pero no es eso, no es Miss Mundo, sino no, Mis no es Mundos. nombrar mis mundos, sino nombrar mis mundos. ¿Cuál es el mundo que yo quiero para mí? ¿No? No es solamente haber dicho que es aquello que yo quiero, sino cómo se llama, qué nombre tiene, ¿no? No dejarlo, ¿sabes? En el sueño y en una figuración, ¿no? Y es ahí donde sale la fuerza de la voz. ¿Bien? Ah, mira. Ah, ¿viste que sí? Ok. Entonces, fíjate, cuando nombro el mundo, ¿no? Cuando ya yo sé qué es lo que persigo, qué nombre tiene, entonces aparece esto de las conferencias. Ah, pero ahí anda Olga también. Un besito, Aquí está todo el Olga. mundo para... Entonces, fíjate, yo nombré mi mundo y Carlos empezó a reclutarme a la gente necesaria para que ese mundo fuera posible. Se ha convertido en un reclutador. Bien, entonces aparece en el espacio de las conversaciones verdaderamente transformador. Entonces, ahí está, esta es, digamos, la quinta clave que tiene que ver con el poder de la palabra. ¿Sí? Hay una siguiente, que las dos siguientes estaciones, a mí particularmente me resultan mágicas y encantadoras, porque tienen que ver con espacios que originalmente tienden a ser como muy castrados. Cuando digo originalmente es en los procesos de socialización y en la cultura, ¿no? En términos generales, pero probablemente las mujeres nos hemos visto un poquito más afectadas por ello. Es la conexión con la intuición, ¿sí? Darle espacio y darle lugar a nuestra intuición, ¿bien? Y esto es no solamente escuchar esa voz interior, que es muy orientadora, ¿no? Y que me permite probablemente visualizar con mucho más poder los espacios que he recreado para mí, ¿no? Pero también puede orientar las decisiones que estoy tomando por los sueños que persigo. Entonces, a mí me gusta mucho invocar el poder de la intuición, porque yo lo pongo en esta forma, ¿no? Esto es escuchar a las tripas, ¿no? Escuchar, tú sabes, ¿no? Darle espacio a estas maripositas, a las tripas cuando dices, uy, tengo miedo, o ¿será que esto es para mí? Darle lugar a ese espacio. ¿Ves? Muy bien, entonces cuéntame, llegamos a la sexta clave. Sí, la sexta clave, Carlos se está despidiendo. Gracias, mi amor, por acompañarme. Estuvo lindo tenerte aquí. Gracias. La sexta clave de la intuición y la última tiene que ver con el ejercicio de la conciencia. Bien, y entendiendo este espacio como un espacio de observación desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva en donde nos hemos reconciliado con juicios, salir del espacio del juicio limitante y entrar al espacio del juicio de la posibilidad, el juicio que expande el mundo, ¿no? Entonces empezar a mirar el mundo desde ahí, desde una nueva conciencia. Esa es la séptima estación o la séptima clave. Mira, me Perfecto. acaban de mandar un mensaje aquí que dicen que Pilín no se llamaba Pilar, se llamaba Carmen Josefina. Carmen Ah, Josefina, pero le llamaban Pilín. Era una hermosa dama, una linda niña. Por cierto sí, que ciertamente. la vi hace relativamente poco en alguna parte y sigue Ajá, siendo una mujer preciosa. Pero ya sí. sabemos que de ese Pilar no estamos hablando. No, Ah, no era ese pilar, no era ese pilar. llevamos 6 y por fin llegamos al séptimo cielo. Ah, no, a la séptima clave. Sí, la referí, que es la conciencia, ¿no? O sea, No, de la pero la intuición, séptima clave, llegamos a la séptima clave, la conciencia, la conciencia, ¿eh? La séptima sí, clave, el la séptimo séptima cielo, clave, la el conciencia es séptimo como el cielo. cielo de la gente, ¿no? Sí, sí, otra vez, es reconciliarme con mi capacidad de vencer juicios, ojo, y superarlo. Fíjate que hablo de la reconciliación
como ese ejercicio de entender que aquella forma como yo entendí que las cosas se hacían, como yo pensaba que debía ser vista las cosas, ¿no? Entender que, bueno, que yo lo miré así porque así me enseñaron, porque fue la mejor forma con la cual, pues, me pudieron, digamos, mis padres, aproximar al mundo. Ahora, el hecho, pues, que ahora los mire de una perspectiva distinta, que tengo una manera diferente de observar el mundo, no desestima lo otro. ¿Eh? Entonces, por eso hablo de una nueva conciencia y mirar desde una nueva perspectiva. ¿No? Muy bien. 7 claves y, y llegamos al llegadero. Me gustaría que me describa la conducta observable de alguien que ha pasado todo el proceso que tiene la intervención que me acabas de decir, que entiendo que dura alrededor de 4 meses, ¿es así? 4 meses, sí, Ajá. dura Cuéntame qué 4 meses. pasa, o sea, termina el proceso y estoy observando una persona que pasó por ese programa. ¿Qué estoy observando? ¿Cómo es su conducta? Bien, fíjate, en primer lugar, y esto con base en testimonios que hemos obtenido de las participantes egresadas, en primer lugar, una comprensión de que los proyectos los llevo adelante cumpliendo el propósito personal, lo que ello implica desde mi sentido de realización y no por un deber y un compromiso o cumpliendo las expectativas de otros. O sea, llevar adelante los emprendimientos de esa conciencia es mucho más poderoso, enriquecedor y con altísimos niveles de compromiso. Lo otro que podemos observar, mira, y que son conductas poderosas, mujeres que salieron de espacios de complacencia, de decirle sí a todo, empezar a reconocer cuáles son los límites que hay que establecer para llevar adelante y con éxito los sueños que se han propuesto, las metas que se han establecido. ¿Bien? Fíjate que me encanta que la gente aprenda a desaparecer el sí flojo, pero también el no flojo. Fíjate, te voy a mostrar un ejemplo personal. Yo me di cuenta en algún momento, hace algún tiempo, que cada vez que mi esposa me ofrecía algo para probar de comida, o sea, ella estaba cocinando y me ofrecía algo, yo le decía que no, automáticamente, no. Después comprendí por qué era, porque ella llegaba con el tenedor o con la cuchara y quería que yo lo probara y me lo llevaba a la boca y me di cuenta que no me gustaba eso y por eso le decía que no. Okay. Entonces aprendí primero se lo dije y entonces me dice, pues no me lo habías dicho antes. ¿Sabes? Esas cosas estúpidas de los hombres. No lo había dicho antes. Y después me di cuenta de que le estaba diciendo que no, y que el no estaba instalado. Y resulta que ese no se empezó a repetir en otras cosas que no tenían que ver con la comida. Porque cuando tú te Qué curioso. acostumbras, si no, en cualquier momento haz la prueba en un ejercicio que estoy seguro que lo has visto, el ejercicio de los vendedores, que hacen que la persona repita 7 veces sí y la octava va a decir que sí automáticamente. Entonces, lo mismo pasa con el no. Te acostumbraste, dijiste no, 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 y cuando te toca decir que sí, no puedes decirlo. Sí. Entonces, no Mira, solamente evitar el sí flojo, sino evitar el no flojo también. sí, bueno, y en línea con ese ejemplo, ¿no? Y también hablando de mi experiencia personal, un no instalado automáticamente venía en mi caso como respuesta a, ¿quieres que te ayude? Cada vez que a mí me preguntaban, ¿necesitas ayuda? ¿Quieres que te ayuden? Automáticamente mi respuesta era no, no, no y no. ¿Cómo me encontraba? Sobrecargada de actividades, realmente excedida de mis reales capacidades de respuesta. ¿No? Cuando yo aprendí, ¿no? El sí consciente, ¿no? Un sí consciente que aparece cuando me reconocí como una persona que podía pedir ayuda, que sola no podía con todo, entonces empezaron a aparecer posibilidades distintas. ¿No? Y esto lo aprendí particularmente
en momentos bastante exigentes de mi vida, como fueron la enfermedad de mis padres, cada uno en momentos distintos, ¿no? Pero ahí fue Recuerdo bien. cuando me di cuenta de cómo pude enriquecer mi espacio relacional cambiando los no por sí. Muy bien. Fíjate que Luis Paul vive en Caracas y tú Sí, también. Así que voy a tener que invitarlos a un café o un té juntos. pues ¿Dónde está localizado Luis Paul en Caracas? California Sur. En la California Sur. Ajá. ¿Y tú? yo estoy en Colinas de Bellomonte. En Colinas de Bellomonte. Yo incluso recuerdo que nos vimos por allí en algún momento. Fuimos a Así es. tomarnos, nos fuimos a tomar un café en una panadería muy buena que quedaba por ahí cerca. Hace Sí. bastantes años de eso, pero me acuerdo. Ajá, entonces, ¿en dónde nos vamos a tomar el café, Luis Paul? Porque aquí hay que quedar aquí en algo, pues si no, nos vamos para Portugal y ya. Ya Bueno, nos invitaron para La Rioja, dicho sea de ¿Viste? paso. yo creería que sería vía Zoom, pues, porque tú vas a estar participando en la reunión. Está bien, pero ustedes se reúnen físicamente y me invitan a mí vía Zoom. A ver, Exactamente. pregunta para Malena, María Ángel, el Luis Paul. Cuando estuviste armando eso que creíste que era importante, estos 7 estaciones o claves para darle la palabra a la mujer, cuéntanos al menos una pequeña anécdota de que dio pie, por ejemplo, a la clave de conciencia o a la clave de declaración. Una anécdota. Sí, mira, yo creo que la anécdota tiene que ver mucho con la estación número 2, ¿no? Para mí, el ejercicio de, no, fíjate, la 2 y la 5, que tiene que ver con el ponerle nombre al mundo, ¿no? Son dos ejercicios poderosos, porque fíjate, María Ángel, yo he venido, habitaba el espacio de que aquello que yo aspiraba o soñaba me era difícil, complicado, o sea, mi conexión con la posibilidad era desde el espacio de la incredulidad. Esto no puede pasar. ¿Eh? Eso es muy grande para mí, sobre todo el verme que lo que estaba proyectado excedía mis capacidades. Entonces, fíjate que hay una frase, ¿no?, que se utiliza mucho, que no es suficiente con ser la esposa del César, hay que parecer la esposa del César, ¿no? Entonces, para mí fue una reconciliación con eso, darme cuenta, ¿no?, que yo que podía no solamente porque lo visualizaba, sino porque tenía capacidades para hacerlo. Entonces me lo tenía que creer. ¿Eh? Déjame agregarte Gracias. esto para complementar la respuesta, ¿no? Porque no es solamente desde lo que él decía, sino del estado de ánimo que acompañaba aquello que yo estaba diciendo. Y me parece relevante acotarlo, María Ángel, por lo siguiente. Todas estas declaraciones fueron hechas por mí en Venezuela, en momentos en que nadie apuesta por nada, que es caótico, ¿sabes, no? Donde el Sí. estado de ánimo generalizado podía haber determinado como contexto lo que yo pudiese estar sintiendo con respecto a lo que quería. ¿Bien? Entonces, oye, es conectarse con la ambición. El estado de ánimo es de la ambición. O sea, no es suficiente quien soy, ¿no? Yo puedo ser, lo puedo mostrar. Recuerda lo que decía, la reconciliación con la identidad. ¿Sí? Sí. Muchas ¿Responde gracias. a tu pregunta? Sí, sí, Gra- sí, claro. Además, yo vengo de Venezuela y entiendo perfectamente ese contexto y esa importancia del estado de ánimo, de verdad que sí. Muy Gracias. bien. Luis Paul, No tengo pregunta, no tengo pregunta. Solamente diría que no necesariamente tiene que ser para mujeres, ¿no? Ella No, diseñó el programa para mujeres y lo dejamos ahí, ¿no? No solamente creo que sí, para mujeres pudiera funcionar. sí. No, fíjate que gracias por tu observación y permíteme
entregarte lo siguiente, Luis Paul. Fíjate, los postulados que acá, o las claves que he ofrecido, ciertamente no se circunscriben al ámbito de la mujer, porque los postulados se sostienen en modelos de comunicación, ¿sí? Ahora, como decía al principio, la inquietud, el programa aparece para atender una inquietud particular de una mujer en un contexto, ¿no? Donde vimos que estaban ocurriendo algunas cosas que estaban teniendo impacto en el ejercicio de su liderazgo, ¿sí? Entonces, es el contexto lo que de alguna forma, y que, ojo, es una realidad que no se circunscribe a el espacio donde el programa se origina. Yo como observadora, como coach, ¿no? Y observadora del fenómeno, me di cuenta que habían otros espacios distintos a donde surge el programa, que este programa podía ser ofrecido. ¿Bien? Entonces, no desconoce, y entiendo tu inquietud, o por lo menos así la escucho, ¿no? Que esto no es solamente para mujeres, ciertamente, entendido como un modelo de comunicación efectiva, digamos, es posible para todo aquel que tenga la inquietud de hacerse más efectivo en sus espacios de conversación. En algún momento buscaremos un espacio de integración de hombres y mujeres para poder llevar adelante esta promesa que tiene que ver con el ejercicio de la conversación efectiva. Voy a aprovechar la presencia de mi querida Vanessa. Adrián, No, también. ahora te fregaste, ahora te espera un momentico porque Vanessa es más bella, más linda, más hermosa, más de todo que tú. Por favor. Ay, Dios mío, qué niño, qué niño, qué niño. Me hace quedar mal con Vanessa, no puede ser. Mira, voy a aprovechar que está presente Vanessa porque Vanessa tiene una obra personal dedicada a personas de la tercera y cuarta edad. Eh, Qué lindo. ¿Has tenido experiencia en trabajar con personas de tercera, cuarta edad con el programa que estás No, adelantando? no todavía, aunque te digo que me encantaría hacerlo porque, mira, hoy día tengo un entendimiento distinto y una aproximación distinta a las personas de la tercera edad, ¿no? Y me encantaría poder entregar valor también allí. Como yo soy de la era cuaternaria, yo soy de la cuarta edad y de la quinta, porque yo tengo ciento y pico de años sumado a mi edad de 69 más 55, Los que, 56 que tiene mi corazón. Eso es un montón de años, así que tengo que tener mucho cuidado con eso de la tercera y cuarta edad. Yo estoy, ya te digo, yo estoy en la era cuaternaria. Vanessa, cuéntame, ¿cómo estás, mi amor? Prende ese micrófono que me hable, pues, escucharte la voz preciosa. Pues la verdad que muy bien, con ganas de escuchar lo que decía antes, ¿no? A Malena, pero en diferido, tranquilamente, escuchar bien todos los pilares, porque al venir por la calle no le he podido escuchar bien, pero claro, no puedo estar en misa y repicando, o sea, no puedo estar en dos cosas a la vez. Entonces, bueno, me he puesto el audio y la verdad que muy chulo. Y bueno, Malena, Adrián ha estado en mis actividades de voluntariado con personas mayores. Si algún día te animas, no solo para poder compartir tus experiencias o tu modelo, sino por estar un ratito, ya verás que abordamos temáticas transversales. Y como sabe Adrián, aunque es un proyecto orientado a envejecimiento activo, estamos personas entre 20 y 90 años, o sea que nos juntamos todos los martes a las 4:30 hora española y lo que hacemos es eso, prevenir la soledad no deseada, hacernos como, bueno, en psicología lo llamamos grupos de ayuda mutua, porque al final todos nos ayudamos a todos, o sea que tanto, pues eso, Ahorita le Mari paso como a ambas Luis. sus contactos. ¿Ok? sí, Adelante, Luis Paul. No, es que cuando planteabas, Mariana, el ejercicio, tú decías que, claro, ibas a mujeres porque normalmente los emprendimientos son de pareja, ¿sí? Y entonces yo decía, oye, es interesante porque solamente en este caso tú estás potenciando a la parte femenina, pero qué interesante sería que se pudieran potenciar los dos porque entonces ahí se nivelan los procesos de comunicación y no se genera como que ese cortocircuito cuando del otro lado empiezan a haber algunas afirmaciones o algún cambio en la comunicación que no llegan a entender. Entonces, pensaría que a futuro pudiera ser interesante porque entonces los dos van creciendo de la misma manera
o llegan al mismo resultado, pero de diferentes formas, pues. Sí. Era por De eso. hecho, Luis, digamos, el programa es una fase previa, ¿no? Es por decir una fase previa, porque fíjate, ¿qué ocurre? El modelo te estoy hablando de dónde se origina el programa, que no necesariamente en ese es un contexto que se repita en otros espacios. En el contexto donde se origina, la mujer, el modelo comercial, cómo se desarrolla el emprendimiento, en muchos casos, no en todos, implica el desarrollo, el crecimiento del negocio en pareja, ¿no? Y en ese modelo comercial predomina, es la figura masculina. Por eso es que atendimos, ¿no?, el fenómeno de cómo puede emerger la mujer para que sean pares y no la mujer detrás del hombre, porque el modelo comercial así lo estaba de alguna forma determinando, ¿sí? Entonces, ojo, fueron, digamos, algunos elementos que estuvieron asociados al diseño inicial del programa, ¿sí? Y que, pues, decidí, pues, que podía ser replicado a otros espacios distintos a donde el contexto que lo originó, ¿eh? Pero totalmente me encanta tu enfoque y la mirada que trae, y sin duda, bueno, es una oportunidad para perfeccionar y mejorar o agregarle nuevas perspectivas a esta propuesta formativa. Gracias por tu aporte, Luis. Adelante, María Ángel. Y con esto que estabas comentando, yo tuve la oportunidad también de trabajar en Venezuela con una ONG de mujeres en situaciones vulnerables, y era justamente mujeres que habían quedado solas, sin sus esposos, por algunas circunstancias de los esposos. Y ellas se sentían así como quizás necesitaban un modelo como el que tú estás planteando. Ellas no tenían voz. En mi caso, yo trabajé con ellas el emprendimiento, es como sus habilidades o talentos, ellas lo podían transformar en oficios que pudieran después ofrecer servicios para ellas sentirse productivas y generar algún ingreso a sus hogares, que en ese momento, porque eran mujeres en situaciones vulnerables. Pero muchas de ellas justamente estaban así. Y también lo vi en una experiencia con una amiga facilitadora que una vez me invitó a verla facilitar, y ella trabajaba era con organizaciones multinivel, donde generalmente la figura del marido en esas escenas de parejas triunfadoras, él es el que brilla, él es el diamante, o él es las denominaciones que dan, y ella solamente hace como la figura de corroborar o contar qué es lo que han disfrutado de ese ascenso. Pero quizás creo que este modelo que tú mencionabas y esas 7 claves o Claves. espacios es interesante para que la mujer también sienta que ella es parte de ese ascenso. Y ella también tiene una voz para ir 20-20, si les dan 40 minutos para hablar, o 15-15, si les dan 30, y ella también pueda contar su experiencia diamante, esmeralda, o todos esos Bueno, canales. fíjate tú que donde inicialmente el programa es facilitado, el modelo comercial que hago referencia no era multinivel, es un esquema de venta directa, digamos, con sutiles diferencias. Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, tal cual como tú lo acabas de describir. Exactamente. Muy bien. Bueno, la semana que viene vamos a tener 2 entrevistados de lujo. Uno es amiguísimo de Vanessa, coautor junto con ella del libro ¿Cómo se come eso?, Juan Diego Suárez. Va a estar con Ay, qué nosotros chévere. el día jueves. Y el día viernes va a estar una de las personas que yo admiro más del grupo de facilitadores que me acompaña, Jessica Soule. Es una maravilla de facilitadora extraordinaria. Ah, hace su trabajo en desarrollo de talento con clientes principalmente en Norteamérica, pero ya tiene clientes en otros países alrededor del mundo. Jessica Soule el viernes, y Juan Innova, así lo llamamos nosotros, Juan Innova, va a estar con nosotros el día jueves. Te agradezco mucho, Malena, y te pido entonces que despidas esta sesión. Bueno, me voy también con mucho agradecimiento, primeramente contigo, Adrián, eh, por esta invitación, por una vez más abrirme tu corazón a acompañarte en estas iniciativas tan creativas y poderosas que cada vez te inventas, ¿no? Desafiándote, facilitadores virtuales. Bueno, de verdad que cada vez que me invitas
a participar, no solamente vengo con un gran agradecimiento por tu consideración, sino también con que digo, bueno, aquí voy, otra vez Adrián me está subiendo la barra, así que bueno, vamos para allá. Entonces, bueno, así me presento en este espacio contigo. De verdad que te quiero mucho, mucho, mucho. Has sido, bueno, has sido y eres un gran maestro en todo este tiempo de mi vida. A los asistentes, muchísimas gracias por sus preguntas, por el interés y los planteamientos que aquí pues hicieron, porque me permitió llevar adelante una conversación que no solamente tiene que ver con este proyecto del que he hablado, el programa Exprésate con PowerFem, sino también hablarles desde la experiencia, ¿no? De lo que ha significado estos elementos claves con otras, pero también conmigo, que creo que es lo más importante. Gracias a todos, me encantó.